Hola, hoy voy a hablar un poco sobre distintos pinceles que podemos usar para acuarela y para sketching. Normalmente ya sabemos que cada técnica en pintura tiene sus tipos de pinceles. No valen cualquier pincel para cualquier técnica. Por ejemplo, si usamos cualquier pincel de estos que son acrílicos o uno de estos que son naturales con el óleo, pues lo estropearíamos. Incluso el acrílico, pues con el disolvente, el aguarrás y todo esto, se van doblando las cerdas y nos lo cargamos el pincel, ¿no? Entonces, para acuarela, pues usamos este tipo de pinceles que son blandos. Los tenemos los acrílicos, tenemos los sintéticos y los naturales, ¿no? Los naturales son mejores, son más caros, porque también cargan más agua. Si tenemos que mirar un poco, bueno, el presupuesto, evidentemente, porque hay pinceles de acuarela que pueden llegar a ser carísimos, nos pueden costar hasta 100 euros un pincel de acuarela bueno, pero tampoco hace falta gastarnos burradas de dinero para pintar, porque no es necesario, ¿no? Bueno, vamos a probar, por ejemplo, este pincel acrílico para detalles. Como vemos, se me ha doblado un poco aquí, no sé si se aprecia, y esto es por haberlo guardado mal. Se ve aquí cómo se ha doblado la punta, ¿no? Esto es muy importante, guardar siempre los pinceles bien, que no estén tocando con el estuche ni nada, ¿no? Pero vemos cómo nos hace una línea, coge bastante agua porque es largo, entonces está diseñado especialmente para hacer este tipo de trazos. Bueno, luego también es interesante pues tener un estuche donde guardarlos. Yo cogí me venía con varios pinceles sintéticos que van bastante bien para hacer sketching, por ejemplo. Luego tenemos este tipo de pinceles que son planos, que hay gente que no les gustan para la acuarela, pero bueno, a mí me parece que para ciertas cosas son interesantes, ¿no? Nos dan este trazo muy cuadrado, una línea muy cuadrada, ¿no? Nos puede valer incluso para crear una zona, una paletina de estas que coge mucha agua. El sintético siempre va a coger menos agua que el natural, ¿eh? Esta es la diferencia. Pero bueno, vamos cargando más a menudo, por ejemplo, para hacer un cielo, así que vaya cayendo el agua y nos deja una zona bastante uniforme, ¿no? Vale, bueno, pues estos serían los sintéticos. Luego tenemos, como he dicho, naturales. Ya estos son más caros, son dependiendo de qué tipo de pelo sea. Cogen más agua para hacer detalles, ¿no? Este, por ejemplo, es de pelo de Marta, ya es un pincel bastante bueno. Que nos da... Pero bueno, el tema es probar. Es mucho más blandito también, se nota a la hora de usarlo, ¿no? Estos pues son ideales, ¿no? Para lo que es pintura a la acuarela, muy interesantes. Los pinceles acrílicos, estos, sintéticos, perdón, que he dicho antes, también valen para acrílico, para la pintura acrílica. Nos van a valer igual, porque son más duros, entonces aguantan ahí. Y la acuarela también aguantan, ¿no? Siempre para acuarela van a tener el mango más corto que los pinceles que se usan para acrílico o para óleo,
que suelen ser los típicos pinceles largos, para óleo ya de cerdas más duras que aguantan el peso, ¿no? esa consistencia del óleo. Ya y algún día enseñaré algún pincel para óleo. Es importante usar para cada técnica, como ya he dicho antes, su tipo de pincel. Luego tenemos por ejemplo, si queremos probar otras cosas, otras alternativas, serían, este pincel está hecho, es un pincel chino hecho para pintar con tinta, ¿no? Pero también lo podemos usar para acuarela. Es muy blando, entonces cuando llevas pintando un rato, a veces la punta se va quedando con formas, pero bueno, hay veces que nos puede interesar hacer este tipo de formas que no son uniformes, ¿no? Para hacer... Tenemos este otro tipo de pincel que es de abanico, que sirve para hacer, por ejemplo, hierbas, el efecto de hierba, ¿no? Son pinceles ya muy específicos que se usan poco, pero para ciertas cosas vienen bien. Vale, y por último voy a enseñar el pincel que he comprado hoy mismo, que llevaba tiempo ya pues queriendo comprarlo, ¿no? Son un poco caros, hay mucho más caros también evidentemente, pero este es un pincel de pelo natural de cabra y son muy adecuados para la acuarela. Este es un poco gordito, como vemos, pero vamos a ver lo interesante que tiene este tipo de pinceles. Lo que tienen de interesante es que son muy versátiles. Lo cargamos y podemos hacer un trazo fino. Por ejemplo, para sketching llevas este pincel y alguno más y ya te vale, ¿no? Puedes hacer un trazo fino si aprietas poco, y si aprietas mucho, la cosa cambia. Tenemos un trazo mucho más gordo. El tema es que cargan mucha agua, entonces carga muchísima agua, mezcla los colores. La verdad que para acuarela este tipo de pinceles son muy interesantes. Prácticamente con un solo pincel podemos hacer un sketch, no hace falta... Este es muy gordo, que sería para hacer una acuarela un poco más grande. Luego también hay otros más finos, ¿no? Este sería el número 6 de la marca Van Gogh. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que quería enseñar de pinceles para acuarela y para sketching. Yo son este tipo de pinceles los que uso, no me gusta... hay un tipo de pinceles que lo habréis visto por ahí, que es con carga de agua, pero suelen ser muy duros, son todos sintéticos y no te dan esta textura, ¿no? Y al utilizarlos, que es muy gustoso, y yo, vamos, lo tengo claro, yo prefiero este tipo de pinceles antes que... Pero bueno, eso ya es para gustos, cada uno tiene que buscar, probar mucho tipos de pinceles, etcétera, y bueno, y luego ya pues elegir y probar pinceles más baratos al principio, y luego a medida que te va interesando la acuarela y vas viendo qué resultados, pues igual te merece la pena ya comprarte un pincel un poco mejor, invirtiendo un poco de dinero en ese tipo de pinceles. Y esto sería todo lo que quería comentar sobre los pinceles para sketching y acuarela.